¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Le Corbusier, Doctor Strange y el cubismo? Seguramente no, pero yo les voy a explicar por qué en realidad son muy parecidos. Primero, necesitamos entender varios conceptos que nos lleven a entender la estética de Doctor Strange, pero sobre todo la explicación científica detrás de esas espectaculares escenas donde todo parece estar metido dentro de un caleidoscopio. Para este video nos vamos a basar completamente en un artículo escrito por Colin Rowe, un teórico de la arquitectura estadounidense nacido en Inglaterra. Desarrolló su trabajo centrado en la historia de la arquitectura, la crítica y la teoría y la enseñanza, junto a Robert Slotsky, un pintor, escritor y educador, que se dedicó a la exploración teórica entre la pintura y la arquitectura. Juntos escribieron este artículo en el que definen la transparencia y la aplican en diferentes obras, tanto de arte como de arquitectura. Ahora, empecemos por definir lo que es la transparencia y las dos cualidades en las que se pueden relacionar. Para los autores se debe tener claro que existen dos tipos de transparencia. Primero, la transparencia física, la cual se determina por las condiciones materiales de un objeto, que permiten una percepción a través de ellos. El segundo tipo de transparencia es la fenomenal o aparente, en la cual el espacio y la relación de los objetos dentro de ese espacio aparentan tener una organización así no sean percibidas físicamente. Esta transparencia implica la percepción simultánea de distintas locaciones espaciales. La mejor forma de explicar ambas transparencias y que las manejan gráficamente son las pinturas cubistas de principio del siglo XX. Rowe y Slotsky hacen una descripción de lo que el movimiento cubista de principios del siglo XX intenta, diciendo: a medida de que el observador distingue entre todos los planos a los que estas retículas dan origen, va tomando conciencia de una posición entre ciertas áreas de pintura luminosa y otras de coloración más densa. Distingue entre ciertos planos a los cuales puede atribuir una naturaleza física aliada a la del celuloide, otros cuya esencia es semiopaca, y unas terceras zonas cuya substancia es totalmente opuesta a la transición de la luz, y puede descubrir que todos estos planos translúcidos u opacos, independientemente de su contenido representacional, se encuentran implicados en la manifestación que Kepps definía como transparencia. Aquí podemos empezar a determinar que el cubismo intenta hacer una representación gráfica de lo que es la transparencia, en algunos casos literal y en otros fenomenal. Ahora, para explicar a profundidad estas dos transparencias y cómo el cubismo las maneja en el arte, comparemos dos obras cubistas de comienzos del siglo XX. En este caso, analicemos las obras de Robert Delaunay, Ventanas simultáneas, de 1911, y la obra de Juan Gris, Naturaleza muerta, de 1912. En Ventanas simultáneas, la transparencia literal de las ventanas es parte imprescindible del cuadro, mostrándonos con poco detalle o profundidad el espacio que hay detrás de ellas. La Torre Eiffel y los edificios que se ven a través de la ventana siguen una retícula propia del cubismo y se representan como planos de luz o opacidad que arman el paisaje. Por otro lado, Gris con su obra Naturaleza muerta hace uso también de elementos transparentes literalmente, como lo son las botellas. Sin embargo, la transparencia física de las botellas no es lo que más destaca en la obra, sino la percepción del espacio que Gris intenta con sus colores monocromáticos. Crear un espacio ambiguo con los objetos que pone en la escena e intenta mostrar una profundidad aparente. Gris intenta crear un espacio tridimensional aparente dentro de la obra, jugando con la retícula y las porciones que destacan tanto la luz como la sombra. Deja de darle la transparencia literal toda la obra y maneja una transparencia fenomenal. La transparencia literal tiende a ser asociada con un objeto translúcido en un espacio profundo y naturalista, mientras que la transparencia fenomenal parece darse cuando un pintor busca la presentación articulada de objetos frontalmente alineados en un espacio poco profundo y abstraído. Pero entonces, ¿estas transparencias cómo se podrían llevar a la arquitectura? Teniendo en cuenta que en la pintura las dimensiones pueden ser reinterpretadas al ser representación de la realidad, es más fácil decidir qué dimensiones harán parte o no de la obra. Sin embargo, la arquitectura no puede despojarse nunca de las dimensiones, sino que debe aprender a trabajar con ellas. Seguramente cuando pensamos en transparencia literal en arquitectura, llegan a la cabeza ideas como estas. Pero teniendo todo el planteamiento de la transparencia fenomenal definido,
¿cuáles ejemplos de transparencia fenomenal o aparente se pueden encontrar en arquitectura? Rowe y Slotsky toman como ejemplo la Villa Stein. Esta es una de las residencias construidas por el arquitecto suizo Le Corbusier, maestro del movimiento moderno de principios del siglo XX. Ahora hagamos un análisis espacial y estético de la villa para determinar cómo es la transparencia fenomenal en la arquitectura. Tomaremos esta maqueta para hacer el análisis y determinar aquellos factores que Le Corbusier tuvo con la villa, que la hacen considerar la transparencia fenomenal. Y en primera instancia tenemos que Le Corbusier, al igual que Gris, no toma la transparencia literal del vidrio como un factor primordial, sino como una materialidad adicional, de la cual se pueden crear juegos espaciales. Como se puede ver en la maqueta, las ventanas de la casa casi que la rodean y se insinúan alrededor de la edificación, dan la apariencia de ser continuos a pesar de esta pared que parece cortarlos. Se insinúa que el vidrio sigue ese recorrido y podemos seguir su trayectoria incluso al otro lado de la edificación, donde parecieran cortar el recorrido. Además, la pared de la que hablamos anteriormente da la apariencia de ser un objeto continuo, que va desde la primera planta hasta la cubierta, sin tener ningún obstáculo. Al igual que el volumen que se resalta con la pared verde. Es un gran bloque del que se desprenden los demás elementos, una pared continua, y al fondo que está resaltada con el color. Rowe y Slotsky apuntan. Al reconocer el plano físico del vidrio y el cemento y ese plano imaginario, aunque no por ello menos real, que se halla detrás, comprendemos que aquí la transparencia no se obtiene por medio de una ventana, sino haciéndonos tomar conciencia de los conceptos primarios que se interpenetran sin la destrucción óptica de los otros. En esta casa el espacio se puede imaginar, y las formas que lo determinan y sus colores nos sugieren cómo es la forma y cómo seguirá en su interior. Así solo seamos capaces de observar desde una misma perspectiva, podemos tener la sensación de entender la organización del espacio, sin necesidad de conocer cómo es realmente por dentro o en las demás caras. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Doctor Strange? Ya hemos entendido lo que es la transparencia y lo que se puede lograr con ella. Inevitablemente el cubismo y la arquitectura son dos expresiones gráficas y físicas de la realidad, una realidad que puede tener múltiples interpretaciones. En este caso, la realidad está casi que vista a través de un vidrio, que distorsiona lo que vemos, pero podemos interpretar es nuestra realidad. Acá es donde entra Doctor Strange. Con escenas como estas, podemos identificar las dos transparencias que acabamos de entender. Comencemos por relacionar que toda la magia de Doctor Strange está basada en la luz. Como nos enseñan The Film Theorist en su video sobre la ciencia detrás de la magia de Doctor Strange. Ellos explican que todo lo que ocurre en la película es basado en la transformación y manejo de la luz, que son capaces de tener los personajes en la película. Los cristales que vemos cuando Doctor Strange cambia a otra realidad son cristales creados con luz. Y cuando los vemos podemos ver claramente que los cristales se comportan como la transparencia literal de los cuadros cubistas de principios del siglo XX, donde distorsionan la percepción de la realidad, pero aún se puede determinar los elementos que hay detrás de ellos, viendo a través de los cristales y siguiendo retículas específicas. Ahora, si la realidad de cristal es la transparencia literal, la transparencia fenomenal aparece en estas escenas, en donde los edificios y las ciudades parecen deshacerse y los edificios plegarse en formas imposibles. Dejemos claro que la ciudad que parece moverse en varias direcciones y colinda con otra en posiciones imposibles es en realidad la misma ciudad, con los mismos edificios. Nada se destruye, solo se mueve y aparenta formar nuevos espacios dentro de ellos mismos. Asimismo pasa con los edificios. No se destruyen, sino que sus elementos comienzan a moverse dentro de ellos mismos, como si el interior albergara los elementos que entran y salen de las fachadas, entendiendo que lo que se ve por fuera también está por dentro. Lo mismo con la villa de Le Corbusier, sino que la villa pues no es capaz de moverse como una entidad viva. Todas estas escenas de Doctor Strange son, para mí, representaciones de lo que los cubistas y modernos querían hacer con la realidad. Como dice The Ancient One, ellos son capaces de darle forma a la realidad, no la cambian, no la destruyen.
solo la muestran desde otra perspectiva, en este caso la de la transparencia y la luz.